Primero que vayas bien preparada y preparado. Importante traer números a la mesa. Aquí lo que estamos buscando no es que te resbales, ni tampoco es que la pases mal. O sí te van a hacer esas preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Gosler, soy la directora general de Scala Consultores y estoy segura que estás aquí porque estás a punto de tener una entrevista de trabajo y quieres saber cómo le puedes hacer para tener una mejor experiencia y que esto avance en beneficio de tu experiencia laboral. Muy bien, ¿cuáles son las preguntas que sin lugar a dudas te van a hacer? ¿Sí? Y voy a ser muy puntual y me gustaría ahondar en ejemplos o en formas de cómo responderlas, ¿sale? Entonces, preguntas que regularmente hacemos, pues, ¿cuáles son tus fortalezas? Y me voy a quedar ahí. También hacemos la pregunta de cuáles son tus defectos, pero primero en la parte de fortalezas es importante que en la dinámica, conforme vas platicando tus fortalezas, primero que vayas bien preparada y preparado. Entonces estas preguntas vas a hacer tus escritos y tal. ¿Para qué? Pues para que a la hora que estés en la entrevista no te tomen en curva, ¿verdad? Y sí puedas responder. Entonces, 3, 4 fortalezas, súper bien. Y de cada una importante mostrar evidencia. ¿Qué significa la evidencia? Oye, soy una persona súper enfocada al logro, súper bien. Y esto lo puedes ver pues en los últimos 3 trabajos que he tenido, ¿sí? Me pusieron la meta de ventas más alta del año en el 2020 y la rompí. En mi anterior trabajo en el 2010 me pidieron que fortaleciéramos un nicho de mercado, que tuviéramos presencia y lo logré. Ejemplos así. Importante traer números a la mesa. Si eres una persona que está enfocada en resultados, pues es importante que traigas datos, ¿verdad? Entonces, fíjate muy bien que tu lenguaje cualitativo, como es, soy una persona enfocada en resultados, pues traiga el cuantitativo que debe de evidenciar que sí es cierto que eres enfocado o enfocada a resultados, ¿verdad? Y así con las otras características, soy organizada, me gusta llevar la fiesta en paz o tengo buenas relaciones con mis equipos de trabajo, compañeros, jefes y subordinados. Entonces, si ese es el caso, pues nuevamente muestra evidencia. ¿Cómo? Mantengo relación con las personas con las que he trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional, cosas de este tipo, ¿sale? Siguiente pregunta que te van a hacer, defectos, ¿sí? ¿Cuáles son tus defectos más representativos? Y aquí lo que estamos buscando no es que te resbales, ni tampoco es que la pases mal. Sí un poquito porque nos interesa conocer, pues, cómo manejas el nivel de frustración, ¿verdad? Eso 1. Y 2, también nos interesa conocer la visibilidad o la introspección o la reflexión que tienes alrededor de las cosas que no haces muy bien y cómo le haces para salir avante, para ser exitoso y exitosa, con esos defectos, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es uno de mis defectos más representativos? Soy un desastre. Soy bien desorganizada. Y entonces, ¿cómo le hago para que a mi equipo y a mis clientes y a tal no les pegue mi desorganización? Llevo una agenda súper puntual que me va avisando lo que va siguiendo en el día, de tal manera que no se me vaya a pelar una cita, que no se me vaya a pelar una llamada y cosas de ese tipo. Me pongo alarmas en el celular y entonces muestro evidencia. Y sumado a eso, pues si tú puedes ver mi agenda en Google, vas a ver que ahí, sí, definitivo que soy estructurada, ¿no? Otra pregunta que te van a hacer muy al principio, y platícame tu trayectoria profesional. Si tienes una trayectoria vastísima, vamos a decir, no sé, has tenido 20 trabajos, ¿verdad? Tienes 50 años, o no 20, has tenido 8 trabajos, pues a lo mejor no toda. Y ahí pregunto, ¿y quieres toda la experiencia o te platico los últimos X años, verdad? Y entonces, ¿qué vas a decir? Volvemos a lo mismo, acuérdate. Vas a dar características y situaciones específicas y le vas a dar datos al reclutador en relaciones de experiencia. Entonces, mi último trabajo fue en wichiwichi.com y pues ahí en wichiwichi.com mi función era esta y mis resultados, mis entregables fueron estos, ¿sí? Entonces, no sé, un diseñador de marca, por ejemplo, marketing, oye, crecimos la presencia en el mercado, oye, incrementamos las ventas o la participación, oye, pudimos atraer nuevos mercados a la marca, cosas de ese tipo, pero importante que tengas evidencia, ¿verdad? O sea, presentas el trabajo y lo empiezas de lo más cercano
a lo más lejano, ¿sí? Y más que te avientes así un rollote mareador de 30 minutos, que seas muy puntual. Esta pregunta no debe de pasar de que tú la respondas en 5 minutos, ¿verdad? Porque de repente nos metemos en un lujo de detalles que a nuestro reclutador no les importa. Entonces es su último trabajo, la función y los logros, ¿verdad? Y súper importante, si en esos logros pueden contactar a alguna persona, pues brutal. Y además te dejo el teléfono de Panchito Pérez para que lo busques, porque él fue mi jefe y te va a poder hablar de esas cosas que logré, ¿sí? Ok. ¿Qué otra experiencia? Te van a preguntar de ciertas experiencias que tengas relativas al puesto, ¿sí? Entonces, cuando tú aplicas a la vacante, vienen ahí unos requisitos y esos requisitos piden cosas: que tenga experiencia en criterios de seguridad cibernética, que tenga experiencia en programación en Python, que tenga experiencia en ventas o coordinación de equipos de ventas. Entonces, si ese es el caso, tú vas a preparar tu entrevista con los puntos que expresan que sí cumples con esos requisitos, ¿sí? Y volvemos a la misma lógica. Tú elaboras un enunciado que dice algo de ti y lo confirmas con evidencia muy puntual. ¿Cuál es la evidencia? Los resultados, los logros que se obtuvieron, la forma en la que hacías las cosas. Cuando pedimos experiencia, oye, platícame alguna vez en la que hayas resuelto un problema súper complejo en donde involucrara distintos elementos o áreas de la empresa. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Y cuál fue el desenlace? Entonces, ¿qué estamos pidiendo aquí? Oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Qué accionaste? ¿Cómo puntualizaste? Y aquí, pues, la estructura de pensamiento. Por eso es importante prepararnos para las entrevistas, para que ahí no te tomen en curva y no medio respondas, porque si medio respondes, pues te va a bajar el puntaje sobre esa competencia, si es que estamos pensando en resolución de problemas, ¿no? Entonces, si ese es el caso, trata de identificar las competencias que requiere el puesto y sobre esas competencias, ¿qué ejemplos puedes dar? ¿Y cuáles fueron los resultados generados? Oye, ¿sabes qué? Pues teníamos un problema en compras grandísimo, no sé, en una constructora, ¿verdad? Que trabajé hace 5 años, y el problema era que el material no se pedía hasta 3 días antes de empezar la obra, naturalmente cuando íbamos a empezar la obra. Y entonces estoy dando datos bien importantes, ¿verdad? Pues empezábamos 5 minutos tarde y eso ya nos traía una discrepancia, una desviación en el tiempo y en el costo de la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue sentar a las áreas involucradas, me senté con administración y finanzas, me senté con el de compras, traje al vendedor y traje al de operaciones para ver cómo le podíamos hacer para empezar a pedir los materiales 15 días antes, para que pudiésemos catapultar la obra en el día que era y no empezar con desviación, ¿verdad? Y que si llovía no nos pegara tanto. Y redujimos el porcentaje de desviación tanto por ciento. Entonces, ahí te estoy platicando de acciones bien puntuales que hice, ¿sí? Cómo las ejecuté y te doy detalles, y Chano dijo esto y Juan dijo esto y entonces el de administración tal y demás, ¿verdad? Y acordamos esto y las siguientes experiencias, cómo se resolvió y qué fue lo que pasó. Entonces, yo considero que estos 4 puntos son, o sí te van a hacer esas preguntas, ¿sí? Fortalezas, defectos, experiencias que tengas en relación a ciertas competencias y tu trayectoria, y que seas bien capaz de resumir en detalles y en evidencia puntual que eres el mejor colaborador o colaboradora que ellos, la mejor opción que pudieran contratar. Prepara tu entrevista, investiga la empresa a la que aplicaste y que vas a ir a esta sesión o a esta entrevista, de tal manera que puedas dar información que sea de mucho valor. Y crítico, ¿verdad? No se trata de decir mentiras e inventarte historias fantásticas de unicornios. Se trata de que digas la verdad y que de verdad, valga la redundancia, traigas ejemplos que evidencien que tú eres una persona capaz que puede sacar avante la posición, ¿sale? Aplícalo, por favor, síguenos en nuestras redes sociales, tenemos mucho más contenido y espero que te vaya de maravilla en tu siguiente aplicación de trabajo. Mucho éxito.